Bueno, los domingos a la noche nos toca anales misioneros tomados de, los archivos de propaganda de la fe. Y hoy voy a contar anécdotas de 1891 de África, de Abisinia. Abisinia es el antiguo nombre de Etiopía. Y ahí cuenta la crónica que en ese año, 1891, había progresos de la fe en la tierra de Bogos, un pueblo, a pesar de las pruebas de toda suerte de que son presa esas poblaciones desdichadas. Acá ya tenemos tres elementos interesantes en esta frase. Primero, el concepto de progresos de la fe. Pueden haber progresos de la fe o retrocesos de la fe, tanto a nivel individual como a nivel de pueblos. En tal o cual aldea, tal o cual tribu, tal o cual país puede haber un progreso o un retroceso de la fe. Y otro elemento interesante, las pruebas de los pueblos. Hay pruebas individuales que el alma tiene, pero también los pueblos tienen pruebas que no escapan a la divina providencia, por supuesto, porque nada escapa a la divina providencia. Y el misionero tiene que estar en medio de esas pruebas que los pueblos se enfrentan. Las pruebas pueden ser guerras, naufragios, hambruna. Y otro elemento interesante, poblaciones desdichadas. Hay poblaciones que son desdichadas, es un hecho. Y son tierras predilectas por los misioneros, las poblaciones desdichadas. Y dice acá el misionero: he tenido que ponerme en viaje y otra vez bajo la tutela de mi buen ángel. Muy interesante el encomendarse al ángel de la guarda en las misiones. Hoy es como el diablo desató una batería de ruidos de los más molestos. Alarmas, motos, la música más mundana que se les ocurra. Música parece de travesti directamente. Bueno, todo. Pero vamos a vencer al demonio. Gracias a Dios que hoy nos vamos al desierto. Por gracia de Dios. Y dice pues el misionero: ¿queréis que os cuente los detalles de mi viaje? Confieso que vacilo en hacerlo. No veo en qué pueda eso interesaros. Él creía que no iba a ser interesante contar la historia del viaje que tuvo que hacer en tierra de Bogos. Pero el viaje es fascinante. El viaje era 40 grados de calor. 40 grados de calor en el interior de una habitación. Imagínense en el camino. La arena los azotaba en la cara. La arena los cegaba. y él describe: la arena nos azota la cara y nos ciega. Quisiéramos salvar a esos pobres infortunados. Ese es él. En vez de quejarse, que no. La arena lo azota, la arena lo ciega, y él piensa en la salvación de esas poblaciones desdichadas. Y después sigue contando el viaje, una travesía tremenda. Donde abundaban los ladrones. Vuelve el tópico de los ladrones que habíamos tocado cuando hablamos de San Francisco Javier. Los ladrones. En un momento aparecen ladrones, así que los criados que ayudaban a los misioneros, en esa época habían criados que ayudaban a los misioneros, cargan los fusiles, apagan el único farol que tenían. El misionero se apodera de su rosario y sigan trepando. Y finalmente los ladrones se fueron. Y dice el misionero: la divina providencia les dio la casa. Les dio casa. 12 soldados abisinios que justo pasaban, los persiguieron. O sea, la historia, y pasa más cosas. La historia es impresionante. Puede escribir un libro con la historia de ese viaje. Y el padre pone: bueno, no sé si contar los detalles del viaje. A los misioneros a veces nos pasa eso, muy a menudo, que decimos: no, pero ¿qué voy a escribir esto? ¿Qué voy a contar esto? ¿A quién le va a importar? Y son cosas muy interesantes para el pueblo fiel.
para, y para los sacerdotes que están en la patria. Es una expresión tradicional en la literatura misionera. La patria es tu país. Entonces habla de la tierra de misión o tierra de infieles y la patria, que es el país de uno. Después, bueno, sigue contando que tuvo que emprender la marcha varias horas para entrar en una zona lluviosa. Y dice, después de evitar las insolaciones y la asfixia, tengo que resguardarme de los temporales y de los torrentes que llegan sin avisar, arrastrándolo todo a su paso. Dentro del camino. Y después acampan. Ahí no tenían moverse a dormir y las carpas que hay hoy en día. A las 6 de la tarde acampamos. A las 7 se nos encima la lluvia a cántaros. Amontonamos todos nuestros objetos uno sobre otro. Cada cual se envuelve en una piel de vaca. Y a la buena de Dios. Dormimos bien, os lo aseguro. Y si no, probadlo. Ese espíritu misionero. Después cuenta anécdotas de la misión. A un tipo que un leopardo lo devoró. Era una época donde todavía no encontraban leones en el camino. Cuenta de una tribu, unos nativos o unos naturales. Esta es otra expresión que encontré en literatura misionera antigua. Unos naturales, unos nativos. Bueno, hay unos naturales que estaban viviendo en una cueva. Eran técnicamente lo que llamaríamos cavernícolas, ahí en Abisinia. Cuenta que habían utilizado un hueco entre dos piedras, una gruta, y habían cerrado el acceso a las fieras y a los ladrones, y ahí se encerraban con toda su nidada. Usa la expresión nidada, el autor, el misionero. Bueno, describe un poco la situación de los hombres y las mujeres de ese lugar. Dice, los hombres son enérgicos, chillones, perezosos, más bien soldados que labradores o pastores. Las mujeres son activas, honradas, y los trabajos penosos son para ellas. Y después cuenta más cosas. Voy solamente destacando algunas ideas que son interesantes. Y dice, en un momento menciona, era una zona de primera evangelización. Si bien Etiopía fue evangelizada por varios apóstoles, de los 12 apóstoles, pero de todas maneras no llegaron a todos lados. Y hablando de uno de esos lugares de Etiopía, menciona los primeros misioneros que habían llegado a ese lugar, heroicos misioneros, von Rolshausen, Schreiber y otros, Douglas. Y dice, es interesante, esto yo lo vi también en África, todos estos, y en India, todos estos nombres son pronunciados con respeto y con vivo reconocimiento. Los nativos, los naturales, cuando mencionaban los nombres de los primeros misioneros que habían estado ahí, los mencionaban con respeto y con vivo reconocimiento, como acá se menciona al padre Echeverría, ¿no? Todavía se lo sigue mencionando con respeto y con vivo reconocimiento. Esto yo lo vi en Malawi, que te hablaban de tal y tal otro, ¿no? También en la India. Y acá es interesante la observación que hace. Esto es muy aplicable al lugar donde estamos ahora. Dice que cuando lograba que una pareja se case por iglesia, como que ya estaba casi asegurada la salvación de esas almas. Dice, cuando en Abisinia se logra que los casados pasen por la iglesia, todo va bien. El diablo no tiene ya gran cosa que hacer. El diablo ahí ya no tiene gran cosa que hacer. Interesante esto. Es uno de los principales apostolados en la misión, tanto adyentes como popular. Que se casen por iglesia, que no vienen en concubinato. Hay cosas
lo que le contaba de los leones. Dice, uno puede verse saludado por los salteadores de igual modo que pisar la cola de un león o un leopardo. Hoy en día en África esto no pasa, pero hoy en día los leones y los leopardos están en reservas, pero bueno, uno no va a pisar la cola de un león hoy. Pero no hace tanto, 1891 era común entonces esto de que el misionero se cruce con un león. Por lo menos en este lugar. Esto es interesante, esto pasa también. Dice que cómo la gente ama a los sacerdotes generosos, aunque sean recién ordenados. Dice, tuve ocasión de comprobar con sumo gusto el celo y los beneficios que prestan a nuestros jóvenes sacerdotes y los elogios que merecen. Vi el afecto que les tiene la población y la confianza de que gozan. Y uno dirá, bueno, ¿y cómo hacían los misioneros para educar a esos niños en esos lugares? En esos lugares de poblaciones tan desdichadas, sin recursos. Dice, bueno, trataban de poner escuelas y las ponían, pero al menos acá dice, mencionan los niños, a los cuales con el catecismo se les enseña a leer, a escribir y todo lo que es posible enseñar con los pocos medios que poseen. Y punto. Entonces, con el catecismo enseñaban a leer y todo lo que más se podía. Y después los niños aprendían cosas de memoria del catecismo y iban gritando y recitaban lo aprendido de memoria. Muy contentos. Y esta otra cosa que también no viví en las misiones. Acá dice que habían hecho unas construcciones muy sencillas para celebrar la misa, pero querían después mejorarlas. Entonces acá pone cuántas cosas teníamos que decirnos con otro misionero que se encontró. Que era la principal cosa que tenían que hablar dos misioneros en ese momento, que se encontraron después de un tiempo, ahí en el medio de la nada. La principal es la construcción de 5 o 6 iglesias para reemplazar las miserables casuchas, en donde se celebra el santo sacrificio. Y a veces pasa eso, en la misión a veces uno tiene que celebrar la misa en una miserable casucha. Pero lo antes posible hay que tratar de hacer una iglesia. No podemos vivir celebrando la misa en una miserable casucha hasta toda la vida. Se puede. Interesante también que menciona qué día empezó todo ese itinerario. Fue el día de la visitación. Y esto es interesante porque en la vida espiritual, pero también en las misiones, tiene mucha importancia el calendario. Hay que ver qué fiesta hay hoy, porque hay gracias especiales que Dios da en ocasión a ciertas fiestas. Yo hay días muy especiales de mi vida que justamente los asocio con justo quién era el santo de ese día. Bueno, hoy es el domingo de las misiones, domingo Domum, y acá entró Miguel, así que bienvenido Miguel, ¿no es? Para que le recuerdes que entraste el domingo de las misiones, no es cualquier día. El calendario sagrado tiene su gran importancia, y Dios muchas veces nos habla por medio del calendario sagrado. Entonces, hay que entenderlo esto exageradamente, pero sí, ciertamente, tampoco hay que entenderlo esto mezquinamente. Tiene su importancia. Bueno, después, ya con esto terminamos. Después acá siguen los anales hablando de el apostolado en Uganda, que en ese momento era el vicariato apostólico de Victoria y Nyanza, si no me equivoco. Sí, parece. Bueno, no le voy a contar hoy, pero después va a hablar de impresionante, el apostolado en la Micronesia, fascinante también. Hoy, en este domingo Domum, una de las cosas, realmente tuve un muy feliz domingo porque estuve un buen rato leyendo estas crónicas, de estos anales. Qué bien que hace el espíritu, qué bien que hace. Y uno aprende mucho leyendo esto, muchísimo.
porque uno no va a inventar la pólvora de la millón de oyentes, ya está inventada. Pero lamentablemente esto hoy en día prácticamente ya no existe más. Esto que antes era común o bastante común, hoy en día ya. Así que, pero no nos quedamos solamente en lamentarnos que esto ya no exista más, sino que acá estamos tratando de ponerlo en acto y esperando y trabajando y rezando para que pronto haya un nuevo auge misional, como el que hubo en la primera etapa del siglo XX. Vamos a pedirle a todos los santos misioneros que se alcancen de Dios, en la gracia de estar llenos del Espíritu Santo y de prepararnos para vivir las peores calamidades, para ayudar a los pueblos más desdichados de la tierra a santificarse incluso en medio de las peores pruebas. Ave María Purísima.